Cuando pensamos en la palabra ley, ¿qué se nos viene a la mente? Seamos honestos, para muchos es una palabra que pesa un poco. Sí, suena a restricción, ¿no? Exacto. Suena a límites, a un no puedes hacer esto. Nos imaginamos, no sé, un código gigante lleno de reglas que nos impiden ser libres. Pero, ¿y si le diéramos la vuelta por completo? ¿Y si la ley, en su sentido más profundo, no fuera una jaula, sino un mapa? Un mapa que, paradójicamente, nos guía hacia la verdadera libertad. Justo esa es la idea que vamos a explorar a fondo hoy. Tenemos aquí nuestros apuntes basados en el Catecismo de la Iglesia Católica, que aborda precisamente el tema de la ley y la gracia. Ajá. Y lo que propone es fascinante, que la ley no es un fin en sí misma, sino lo que llama una pedagogía de Dios. Una pedagogía. Sí, es como si Dios, como un buen padre, nos diera instrucciones paso a paso para guiarnos de vuelta a casa, a un estado de plenitud. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desmenuzar esa idea. Vamos a ver las distintas capas de esa ley moral. La que se supone que todos tenemos por dentro, la ley natural. La famosa ley antigua del Antiguo Testamento, los mandamientos. Claro. Y finalmente la ley nueva del Evangelio. El objetivo es entender el porqué de cada una y cómo, según esta visión, todas encajan y apuntan hacia la figura de Cristo. Muy bien, pues entremos en materia. El punto de partida que nos plantea el texto es una doble realidad que a todos nos suena, ¿no? A ver. Por un lado, el ser humano está hecho para la felicidad, para algo grande. Pero por otro, todos sentimos que algo no está del todo bien, que estamos como heridos, limitados por el pecado. Sí, totalmente. Y es ahí donde se nos dice que necesitamos ayuda de Dios. Una ley que nos señale el camino y una gracia que nos dé la fuerza para andarlo. Pero, a ver, ¿qué es exactamente esta ley moral? ¿Hablamos de un simple manual de comportamiento? Es una pregunta clave, porque si la vemos como un manual, ya empezamos mal. El catecismo usa una expresión mucho más cálida. La llama una instrucción paternal. Instrucción paternal, me gusta. La analogía que funciona muy bien es la de un padre que le enseña a su hijo el camino más seguro para volver a casa. No le dice, no cruces por ahí para fastidiarlo o limitarle la aventura. Claro. Sino porque sabe que por allí hay un peligro que el niño no ve. El objetivo de la regla no es la restricción, es la protección y la llegada a un destino feliz. Ok. De hecho, el texto dice que toda ley moral se fundamenta en algo aún más grande, la ley eterna, que no es otra cosa que la sabiduría misma de Dios, el orden inteligente que Él imprimió en todo el universo. O sea, como las leyes de la física, pero para lo moral. Hay un orden, un diseño, y la ley moral sería la guía para no ir en contra de ese diseño. Eso es. Y bueno, el texto luego clasifica esto. Está esa ley eterna, la natural, la revelada, que se divide en antigua y nueva, y luego las leyes civiles y eclesiásticas. Me parece bien que nos centremos en las fundamentales, para no perdernos. Perfecto. Y aquí es donde la cosa se pone extraña y fascinante. Hablemos de la ley natural. El texto dice que está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres. Un momento. ¿Cómo puede algo ser una ley si no está escrita en un libro, si no hay un parlamento que la vote? Suena muy poético, pero en la práctica, ¿qué significa? Significa que según esta visión, nacemos con una especie de brújula moral incorporada. Es la capacidad de nuestra propia razón para intuir lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos construye y lo que nos destruye. Una brújula, ok. San Agustín, a quien el texto cita, usa una metáfora increíble para explicarlo. Dice que la verdad es como una luz, y la ley justa está escrita en el libro de esa luz. Ajá. Esa ley deja su impronta en nuestro corazón, como un sello que presiona la cera. El sello, la ley, permanece, digamos, en el anillo de Dios, pero su marca, su huella, queda grabada en nosotros. Ok, entiendo la metáfora, es potente. Y lo más impactante es que se afirma que es universal e inmutable. De hecho, se cita a Cicerón. Sí, eso es sorprendente. Un filósofo romano pagano que vivió antes de Cristo y que ya hablaba de una verdadera ley, la recta razón, conforme a la naturaleza, que es la misma para todos y no cambia. Pero, y aquí viene la pregunta del millón. A ver. ¿Qué es lo que para una cultura es un bien fundamental, para otra es indiferente o incluso malo? Y esa es la objeción más lógica y necesaria.
Suena muy idealista, ¿verdad? Pues sí. El propio catecismo lo aborda de frente. La clave que nos da es que, en la situación actual de la humanidad, esa brújula interna está como averiada por ahí pecado. Averiada. Sí, la aguja tiembla, a veces apunta para cualquier lado. Nuestra capacidad de juicio está nublada, nuestras pasiones nos desvían y la presión social nos confunde. Por eso, la percepción de esa ley natural no siempre es clara y está llena de posibles errores. O sea, la brújula existe, pero el imán que la guía se ha debilitado. Exacto. Y es precisamente por eso que, según esta lógica, son necesarias la gracia y la revelación. Son como una luz externa, mucho más potente, que Dios nos da para que podamos leer bien nuestra propia brújula interna, ¿Para recalibrarla? para que conozcamos las verdades morales con una firme certeza y sin mezcla de error. La ley natural es el cimiento, pero necesitamos los planos de un arquitecto para construir derechos sobre él. Y esos planos son la ley revelada. De acuerdo, eso tiene mucho más sentido. La ley natural es el punto de partida, pero no es suficiente. Eso nos lleva de cabeza a la primera etapa de esa ley revelada, la ley antigua. Ajá, para la mayoría, eso significa los 10 mandamientos. Y de nuevo, la percepción popular es que son una lista de no harás. ¿Era esa su única función? ¿Poner frenos? Era mucho más que eso. La ley antigua fue el primer gran paso de Dios en la historia para educar a su pueblo, Israel, y prepararlo para algo más grande que estaba por venir. ¿Ok? Hay otra frase de San Agustín que lo resume de forma brutal. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Qué buena frase. O sea, como la brújula interna se había vuelto tan difícil de leer, Dios dijo, de acuerdo, se los voy a poner por escrito, en piedra, para que no haya dudas. Fue una explicitación de lo que ya debía estar dentro. Entiendo. Pero aquí me surge una contradicción. El texto dice que esta ley es santa, espiritual y buena, y casi en la misma frase la llama imperfecta y una ley de servidumbre. A ver, ¿cómo puede ser algo bueno y al mismo tiempo imperfecto y opresivo? Bueno, es que ahí está la genialidad de todo esto. El verdadero ajá. A ver, explícame. La ley antigua no fue diseñada para ser cumplida a la perfección por nuestras propias fuerzas. Fue diseñada para que la gente fallara. Espera, ¿cómo? ¿Su propósito era actuar como un espejo perfecto, como una resonancia magnética del alma, para que la humanidad viera su propia incapacidad de ser buena por sí misma y gritara, necesito ayuda, no puedo solo? O sea, ¿me estás diciendo que el objetivo principal de los 10 mandamientos no era que la gente los cumpliera, sino que se diera cuenta de que no podía cumplirlos? Eso es totalmente contraintuitivo. Es un cambio de perspectiva radical. La ley es como un maestro, un pedagogo, que te muestra con una claridad absoluta lo que es una vida moralmente sana. Te da el diagnóstico perfecto. El diagnóstico. Para estar sano, no debes matar, no debes robar, no debes mentir. Pero no te da la medicina. Te muestra el camino, pero no te da la fuerza o la gracia para recorrerlo. Su función principal, como explica San Pablo, es sacar el pecado a la luz, hacerlo evidente. Al mostrarnos el ideal tan alto y nuestra frustrante incapacidad para alcanzarlo, nos hace conscientes de que necesitamos un Salvador. Prepara el terreno para desear la gracia. ¡Wow! No es un manual de éxito, es un diagnóstico de nuestra necesidad. Vale, ahora sí que encaja. La ley natural es la intuición, la ley antigua es el diagnóstico claro de nuestra enfermedad. Entonces, ¿cuál es la cura? ¿Cómo la ley nueva, la ley del Evangelio, lleva todo esto a su plenitud? Bueno, el cambio es revolucionario, porque la ley nueva, como explica el texto, ya no es principalmente un código de reglas externas. Entonces, ¿qué es? Es, y esto es lo central, la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Es una ley que es una persona, es una fuerza interior. No es algo escrito, es el cumplimiento de aquella vieja profecía de Jeremías que decía, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las grabaré. Ya no es una ley externa en tablas de piedra, sino una ley interna de amor, infundida directamente en el alma. Y la máxima expresión de esta ley se encuentra en el Sermón de la Montaña. Se insiste mucho en que Jesús no vino a abolir la ley antigua, sino a darle cumplimiento. Podemos ver un ejemplo concreto de esto.
cómo se perfecciona algo que ya era de Dios. Claro, y los ejemplos son la mejor manera de entenderlo. La clave es que la ley nueva va a la raíz de los actos, al corazón. Al corazón. Tomemos un caso clásico. El mandamiento antiguo decía, no cometerás adulterio. Prohibía un acto externo concreto. La ley nueva, en el Sermón de la Montaña, va mucho más profundo. Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su corazón. Lo cual a primera vista parece todavía más exigente e imposible de cumplir. Parece más exigente, pero fíjate que la lógica es distinta. No está añadiendo una regla exterior más, está cambiando el foco. Dice, el problema no es solo el acto final, el problema es el deseo desordenado que lo origina. Vamos a sanar la fuente, el corazón. Ah, claro. O piensa en el no matarás. La ley nueva lo perfecciona. Cuando Jesús dice que quien se enfada con su hermano o lo insulta, ya es reo de juicio. Ataca la ira, la raíz del asesinato. Entiendo. O el famoso ojo por ojo. Jesús lo lleva a la plenitud con el amad a vuestros enemigos. Siempre es el mismo movimiento, de la acción externa a la intención interna. Purifica la fuente para que el agua que brote sea limpia. Y todo esto parece resumirse, al final, en el mandamiento nuevo que da Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está. Es como si toda esa estructura legal tan compleja se destilara en este único principio. De hecho, el texto describe esta nueva ley como una ley de amor, de gracia y de libertad. Exactamente. Y vale la pena analizar esa palabra, libertad. La ley antigua, al ser externa, corría el riesgo de ser vivida desde el temor, como un siervo que obedece por miedo al castigo. Claro. La ley nueva, al darnos el Espíritu Santo, nos cambia de estatus. Ya no actuamos por miedo, sino por amor. Como un amigo que quiere agradar a su amigo, o más aún, como un hijo que actúa con la confianza de quien se sabe heredero. Es pasar de la obediencia del esclavo a la libertad de los hijos de Dios. Esa es la clave, la libertad para querer el bien y hacerlo, no por obligación, sino por amor. Incluso se mencionan brevemente los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Entiendo que no son mandatos para todos, ¿o sí? No, son como, digamos, atajos para quienes quieren una libertad y una caridad aún más plenas. Son invitaciones a quitar de en medio incluso aquellas cosas que, sin ser malas en sí mismas, como las posesiones o el matrimonio, pueden ser un obstáculo para una entrega total. Como un atleta de élite, justo. Un atleta que renuncia a ciertas cosas no porque sean malas, sino porque busca el máximo rendimiento. Aquí, el objetivo es el máximo desarrollo de la caridad, esa reina de todas las virtudes, como decía San Francisco de Sales. Haciendo un recuento de este viaje, es impresionante. Arrancamos con una ley universal pero borrosa, escrita en el corazón. Pasamos a una ley antigua que actuó como un espejo implacable, mostrándonos el camino y sobre todo nuestra incapacidad para seguirlo solos. Exacto. Y desembocamos en la ley nueva, que ya no es un código, sino la propia gracia de Dios que nos transforma por dentro y nos capacita para amar. Así es. Si tuviéramos que resumir el hilo conductor de toda esta pedagogía divina, es una progresión constante, de lo externo a lo interno, de la letra en piedra al espíritu en el corazón, del miedo al amor. Del miedo al amor. El propósito final de la ley de Dios nunca fue restringir. Su objetivo siempre fue guiar a la persona hacia la auténtica libertad, que no es hacer lo que nos da la gana, sino tener la capacidad interior de querer y hacer el bien, de amar de verdad. Y como decíamos, el texto resume toda esa grandiosa ley evangélica en una sola frase: amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esto nos deja con una reflexión final, para darle vueltas. A ver. Si por un solo día, uno solo, tomáramos este mandamiento como el único filtro para cada pensamiento que tenemos, cada palabra que decimos y cada acción que realizamos, ¿qué decisiones, desde la más pequeña hasta la más importante, cambiarían radicalmente nuestra vida?